Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas. En representación del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial San Isidro y de su presidente, el doctor Ricardo Costa, les damos formalmente la bienvenida y agradecemos su participación en esta jornada sobre cuestiones de género y nuevas masculinidades. Esta jornada fue organizada por el colegio, con los auspicios del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y Fundejus, a cuyas autoridades agradecemos. Con la finalidad de poder mantener el orden durante la disertación, les solicitamos mantengan apagados sus micrófonos y dejaremos abierta la posibilidad de utilizar el chat para canalizar por esa vía las preguntas que deseen formular. Por último, quisiera destacar el lugar de importancia que los doctores Ricardo Costa y Nicolás Ceballos le han dado a las actividades académicas de este Colegio de Magistrados y Funcionarios, a la doctora María Sayago, que es el motor de la comisión académica, y a todo el equipo de personas que hacen este encuentro posible. Quienes exponen hoy son dos personas que se han dedicado a los estudios de género desde hace varios años y han podido conjugar la teoría con la práctica en sus respectivas áreas profesionales. Teniendo en cuenta las temáticas que abordarán, se ha consensuado que el doctor Ramiro Rúa abrirá el panel, el cual será cerrado por la doctora María Laura Corrales. Luego abriremos a preguntas del público. Como una breve reseña de la trayectoria académica de ambos, les cuento que el doctor Ramiro Rúa es defensor auxiliar de la Defensoría General de la Nación, máster en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla, diplomado en Defensa Internacional en Derechos Humanos por la Universidad de Zaragoza, y docente universitario en varias instituciones, entre ellas la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Abierta Interamericana. También ha publicado diversos artículos vinculados a su área de especialidad y dirige la colección Selecciones de Derecho Procesal Penal de Editorial Amura. La doctora María Laura Corrales es abogada, diplomada en Género e Instituciones por el INDAE, diplomada en Investigación Social y Fotografía por la UBA, formada en Derechos Humanos y Género en la Secretaría de la Nación, funcionaria del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, con funciones en el Juzgado Correccional número 5 del Departamento Judicial Morón, y encargada de la supervisión y aplicación del Protocolo de Gestión para el Abordaje de la Violencia de Género en el Fuero Penal, aprobado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, con esta breve introducción, le cedemos la palabra a nuestros disertantes. Muchas gracias. Gracias, Pato. Bueno, muchas gracias también al Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Isidro. Bueno, la idea de la charla de hoy, mi parte por lo menos, es poder abrir un poco el tema, presentar distintos conceptos a modo de introducción y generar bastantes dudas. Voy a hacer muchas preguntas. Algunas puede ser que no tengan respuestas, algunas sí, pero las preguntas obviamente están dirigidas para poder generar el diálogo necesario en este tipo de temas. A modo de introducción, la idea es, ahora Pato me va a dar una mano en esto, vamos a presentar dos videos. El primer video que vamos a ver son 30 segundos de cada video, no mucho. La idea es que pueda ser una exposición lo más corta, concisa y clara posible, cuestión de no aburrirnos todos y además de no dormirnos, porque ya a esta altura, como veníamos hablando antes de comenzar, lunes, cansados, bueno, todos trabajando desde casa, a veces muchas horas adelante de la computadora. El primer video
tal vez algunos lo conocen, tal vez algunos no. Para mí es muy familiar porque es un video de unos dibujos animados japoneses que yo veía cuando era chico, antes de aproximadamente a los 10, 12 años, que los volví a ver de grandes. Cuando empezó la pandemia decidí ver toda la serie nuevamente, se llama Robotech la serie. Son los videos con los dibujos animados que yo miraba por la tarde mientras merendaba y con esto me crié. Y me llamó poderosamente la atención la cantidad de diálogos, mensajes e imágenes donde asignaban roles a lo femenino, roles a lo masculino, y a veces hasta en forma realmente insultiva. Tomé simplemente 30 segundos sobre esto que ahora lo vamos a ver. Y el segundo es un video de una aplicación que estamos ya más que familiarizados, que se llama TikTok, ¿sí? Una plataforma donde se suben videos, que es algo mucho más moderno, y la idea era poder trazar cómo, pese aún a todos los esfuerzos, las charlas, las capacitaciones, los debates públicos y sociales que ocurren, los debates familiares adentro de nuestra familia, para mí es me nutro mucho de las discusiones que se generan adentro de mi propia familia sobre cuestiones de género. Además, como saben que me dedico a esto, me llega de todo, me preguntan de todo, y se generan debates, pero como para poder ver cómo, pese al tiempo transcurrido, yo tengo 44 años, es decir, estamos hablando de 30 años, siguen ciertos estereotipos de género masculino, estereotipos femeninos, que nos siguen atravesando y que muchas veces no nos damos cuenta, nos reímos, porque, bueno, muchas veces causan gracia, pero que están ahí presentes y que esto genera una reproducción de esos estereotipos. Pato, si te parece, arrancamos con el de Robotech. Espero que se escuche porque el diálogo es lo más importante. A ver. Avísame cuando estemos bien. Yo creo que ya se ve. Yo veo, no sé el resto. Perfecto. Entonces empezamos. Sí. No se escucha, Pato, ¿eh? Es mejor que me vayas. Tú quédate aquí, yo dormiré allá. No, hay un ratón. Ahí. Bueno. Recuerdo que había uno junto. Ahí estamos. Cierta, no Ahí puedes está. dormir así, te la haré tortícolis. ¿Por qué? Tal vez sea mejor que me vaya. Tú quédate aquí, yo dormiré allá. No, hay un ratón. En serio, recuerdo haberte dicho algo acerca de un ratón, pero no me hiciste ningún caso. Lo siento mucho, prometo de ahora en adelante escucharte. Está bien, bella dama, no tienes por qué preocuparte, yo te protegeré. Gracias. No creo que causen más problemas por esta noche. Ahí estamos, ¿Ahí Pato, estamos? con eso escuché bien. Mientras vas poniendo el segundo, bueno, solo con 30 segundos se puede tela para cortar para rato, no solo la circunstancia de que ella durmiendo le pasa el ratón y cuando se despierta piensa que él la ha tocado en forma inapropiada y no le dice nada. Decide poner cara y se separa. Hoy la verdad es que eso ya muestra una reacción ante algo que podría haber sido abusivo, de no recriminación, sino de apartar, ¿no? Y después, bueno, todo el otro diálogo. Pero veamos el de TikTok, si te parece. Ya estamos, ¿eh? Esto es televisión verdad, así que estamos... Ahí estamos. Ay, mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta. Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta. Yo sé que ella se lo disfruta. Yo sé que ella se lo disfruta. Ay, mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta. Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta. Yo sé que ella se lo... Ay, mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta. Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta. Yo sé que ella se lo disfruta. Yo sé que ella se lo disfruta. Ay, Bueno, mi eso estamos mujer me bien, Pato. gobierna.
Bueno, a mí me llamó poderosamente la atención estos dos videos. En el primer video de Robotech vemos que ante una advertencia de él, que le está diciendo que es un ratón, ella promete siempre obedecerle. Siempre obedecerle. Y él le responde que la va a proteger. A mí me llamó la atención cuando lo vi, porque claro, a mi edad de 10, 11 años, esto pasó desapercibido. Uno no lo lee tal vez con la mente o con el pensamiento de una persona ya más grande, o que también se ha ido deconstruyendo a lo largo del tiempo. Pero para mí es realmente, yo cuando Patricio me convocó para esto, le dije, bueno, la verdad que te agradezco, y por el otro lado no tanto, porque hablar desde un punto de vista muchas veces de cis, hetero, hombres sobre estas cuestiones puede generar algún tipo de rechazo, pero para mí es todo un desafío que acepto la verdad que gustoso. Y el segundo video de TikTok estamos hablando de todas actividades que parecen asociadas a lo femenino. Limpiar, cocinar y cuidarse y encargarse del cuidado de los chicos. Es decir, que cuando hablamos de heteronormatividad, que seguramente es un término que deben haber escuchado o lo deben en algún otro curso, o que lo escuchan por ahí en los medios periodísticos o en alguna conversación, me parece que estos dos videos lo muestran algo más que claro sobre esa heteronormatividad. Es decir, ese rol, esa práctica social específica, reproductiva de determinados roles femeninos y masculinos. Lo femenino, actividades reproductoras, cuidado de las personas, ocupación de los hijos, tareas domésticas, delicadeza, inteligencia emocional, hay un montón de palabras, refinamiento, el pudor, ¿sí? Todas cuestiones que suelen estar asociadas o se suelen asociar a lo femenino. Hoy la pandemia además ha recrudecido la circunstancia de tener que encargarnos de la educación de nuestros hijos adentro de casa. En líneas generales, por lo que yo vengo advirtiendo, siempre está en cabeza de la mujer. De hecho, no me voy a hacer el avanzado, en mi casa también ocurrió lo mismo, hasta que le dije a mi señora, digo, basta, repartamos esto, porque yo veía que yo hacía un esfuerzo por tratar de ocuparme de esto, pero al mismo tiempo desde una lógica que no era la lógica adecuada. Entonces, bueno, finalmente nos logramos ocupar los dos, y la verdad que estoy muy contento con eso, más allá de todas las otras actividades que uno hace en la casa, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos algo que se ha evidenciado. Lo masculino como algo propio de las actividades productivas, el trabajo afuera, la oficina, progreso profesional, fortaleza, seriedad, estamos hablando recién de la toga, la seriedad, la inteligencia intelectual, lo tosco, el sostén económico, el que se permite, por ejemplo, lucir en su aspecto sin mayor cuidado, ¿sí? Muchas veces el hombre puede hablar de sexo abiertamente y la mujer no, ¿no? ¿Cómo vas a decir eso? La mujer no dice esas cosas. La mujer que no puede vestirse provocativamente porque si no parecería ser que estuviera generando algo. Es decir, todas cuestiones de que a mí me parece que estos dos videos es un buen disparador para todo eso que uno tal vez lo sabe, uno tal vez lo conversa, pero no está presente en la vida cotidiana, y que tiene que traerlo a la vida cotidiana, porque precisamente es de esto la charla, es de la vida cotidiana, no solo en el interior de nuestros hogares, sino en el ámbito profesional, en el ámbito laboral, en todos nuestros ámbitos, donde hay estas cuestiones que se van moviendo. Laura, que es una especialista obviamente en este tema, yo, voy a decir mi punto de vista personal, luego de haber trabajado más de 25 años en el Poder Judicial, es un ámbito absolutamente machista, y lo sigue siendo. Lo que pasa es que ahora se cuidan más. Lo que antes se decía a veces en una sala de audiencias, ahora se dice en el pasillo o a puertas cerradas. Y después, cuando se firma o cuando se dice en la sala de audiencias, no se dice lo que se dijo antes en el pasillo. Pero esto es trampa. Lo que yo digo siempre, bueno, esto es trampa. Digamos, hago de cuenta que soy progre, por decirlo de alguna manera, pero lo hago de cuenta. No lo soy, o no me abro a debatir ideas o posturas en un diálogo, porque puede ser que muchísimas de las cosas
que uno piense, el otro, como digo siempre, bueno, el otro piensa distinto. Bueno, mejor, pensemos distinto, si no, no vamos a poder salir nunca adelante. Pero esta heteronormatividad que muchas veces escuchamos, bueno, estamos hablando de cuestiones estructurales, y la primera crítica es, muchas veces es, bueno, pero entonces todos los hombres somos machistas, porque si es estructural, entonces vos me vas a tildar a mí de machista. Me parece que es una exageración sostener esto, pero eso no puede llevarnos a invisibilizar lo que estamos hablando de esta cuestión de la heteronormatividad. Voy a citar dos autores muy conocidos dentro del ámbito del género. Paul Preciado, en su libro Manifiesto Contrasexual, por ejemplo, trae esto. Es un libro muy interesante, hay que tener la mente bastante abierta para leerlo, principalmente por cómo él, o como ella, como quiera decirlo, en realidad él comenzó siendo Beatriz, hoy es Paul, como él analiza la cuestión de la heteronormatividad, habla de una maquinaria social heteronormativa que ya cuando nacemos nos pone una mesa, él habla de una mesa performativa primigenia donde dice niño, niño, y esa asignación que se le hace a un cuerpo determinado en función de su genitalidad, va luego construyendo a partir de esa genitalidad el rol de lo femenino y lo masculino. Él critica fuertemente esto. Incluso hay un dato que a mí me resulta muy interesante que dice, será sexuado el cuerpo consentido. Y cuando el cuerpo no tiene sexo es un cuerpo monstruoso. Y el término monstruoso para mí es muy gráfico por algo que les voy a comentar luego, porque esto históricamente se va transmitiendo así. Butler también, su teoría de la performatividad, habla sobre que el género es creado a través de una serie de actos, luego habla de la inteligibilidad del cuerpo, que a mí me resulta que es una teoría muy, muy interesante, porque dice, lo asocia con la norma, ¿no? La norma en el sentido de, no la norma como ley que nosotros conocemos, ¿sí? En un sentido Foucaultiano de la norma. Y señala, dice, la norma rige la inteligibilidad, que permite que ciertos tipos de prácticas y acciones sean reconocibles como tales, imponiendo una red de legibilidad sobre lo social y definiendo los parámetros de lo que aparecerá y lo que no aparecerá dentro de la esfera de lo social. Es decir, estamos muy acostumbrados, y estos videos lo muestran, que aquello que responde a la lógica de lo femenino, enseguida lo vamos a leer en pauta femenina. Y aquello que responde a la lógica del masculino, lo vamos a leer en pauta masculina. Yo les voy a contar algo que me pasó a mí, porque dentro de mi hogar yo trato de hacer lo mismo que hago en el ámbito profesional, yo me manejo igual en todos lados, digamos, no cambio por donde cambie geográficamente el lugar. Estoy en una juguetería, yo tengo 3 hijas, estoy en una juguetería, y entonces teníamos que comprar un regalo de cumpleaños para un compañerito de colegio de ellas. Y entonces ella me dice, papá, a él le gustan los superhéroes. Bueno, mirá vos, le gustan los superhéroes, no sé qué. ¿Y alguna de tus amigas le gustan los superhéroes? No, los superhéroes son de nene. Digo, ¿y la Mujer Maravilla, perdón, qué es? Entonces se quedó. Como que le hizo ruido. Mis hijas son de recontra cis. Pero bueno, le hizo ruido. Digo, ¿la Mujer Maravilla qué es? Y si a vos te gusta Batman, el Hombre Araña, digo, ¿cuál es el problema? Digo, ¿no tenés un muñeco del Increíble Hulk? Sí. Bueno, entonces ahí se generó una linda conversación. Mi hija tiene 7 años, ¿no? Imagínense, dentro de todo. Y digo, entonces no hay juguetes de nene ni juguetes de nena, lo que importa es que a uno le gusta. Hago el giro y me encuentro con una tabla de planchar rosa. Y me mira y me dice, papá, ese es de nena entonces, ¿no? Y era una tabla de planchar rosa. Y yo decía, bueno, me patean todo en contra. Todo lo que venía hablando en el otro pasillo giré y me lo tiraron a la miércoles. Y luego, por ejemplo, uno de sus primos, le gusta mucho jugar a la cocinita. Hubo todo un debate en su momento, y eso que no estamos hablando de mi familia y mi familia política, no son así cerrados, obtusos, que no ha abierto otras posibilidades. Sin embargo, hubo una conversación, regalamos la cocinita, no regalamos la cocinita, regalamos la cocinita, dijimos todos en un momento. Si quiere jugar a la cocinita, que juegue a la cocinita, es feliz. Y él quiere ser chef y es feliz. En consecuencia, no me quiero extender por ahí mucho con esto, pero sí decir de que esa heteronormatividad es estructural y se termina generando desigualdades estructurales.
La desigualdad estructural es sobre un grupo, se va construyendo sistémica e históricamente, un grupo que termina más excluido. Es decir, no es que todos los hombres, vamos a decir hombre por la heteronormatividad o la sociedad que tiende a construir desde la lógica del machismo, ¿no? No es que todos los hombres somos culpables de esto, ¿sí? Eso es una discusión barata. Estamos hablando de otras circunstancias, y Laura creo que lo va a compartir conmigo. Estamos hablando de algo que se viene arrastrando y que hay que ponerlo sobre la mesa, debatirlo, hablarlo, para tratar de modificarlo, para hacer una sociedad más empática. No una sociedad que excluya a unos o a otros, o a las otras o a los otros, sino que sea algo más empático. Porque precisamente, desde mi punto de vista, y acá le puede muy bien no compartirlo, la democracia para mí no es simplemente el gobierno de las mayorías, porque si no una mayoría aplica lo que se le ocurre y la minoría tiene que aceptar, sino que es un gobierno de todos, donde las voluntades no se someten, sino que las voluntades se escuchan, sino que las realidades se escuchan, que los intereses se deben escuchar. En definitiva, acá vamos a lo que me toca a mí. Cuando yo me metí a analizar y a charlar sobre cuestiones de género, les puedo asegurar que una de las primeras preguntas que me hice, esto fue hace como 10 años atrás, fue, ¿y entonces qué soy? ¿Soy hombre? ¿Qué es lo que me hace ser hombre? Yo me siento hombre, pero ¿por qué me siento hombre? Y ahí encontré a un autor que se llama Richard Basete, que es muy interesante porque se hizo las mismas preguntas. ¿Quién soy yo en este mundo? ¿Qué se espera de mí? ¿Soy un hombre justo? ¿Puedo cambiar? ¿Cómo me relaciono con otros hombres, con las mujeres? ¿Soy machista? ¿Soy libre? ¿Qué es lo que me hace hombre? Y me puse a pensar sobre todas estas realidades, que acá viene sobre cuestiones que nos tocan diariamente en el ámbito del trabajo. Cuestiones que todos nosotros debemos haber vivido. Tenemos un problema en la familia, se nos enfermó la persona que cuida a los chicos, el colegio nos cerró, los chicos o los hijos o las hijas están enfermas. ¿Quién se queda? El ABC, le puedo asegurar, el 99,8% de las veces se queda la mujer. Es más, si se queda el hombre, estamos hablando de parejas heteros, sí, ¿no? Si se queda el hombre, lo más probable es que en el trabajo, me ha pasado, en el trabajo diga, ¿y tu mujer? Y mi mujer tiene que trabajar también. ¿Qué querés que haga? Bueno, pero ella no puede pedir licencia. ¿Y por qué no puedo pedir licencia yo? Me puedo quedar a cuidar a mis hijos sin ningún problema, o a mis hijas sin ningún problema. Pero esa conversación viene de ese parámetro, de eso que asocia lo femenino y lo masculino a algo. Son conversaciones cotidianas. No podemos pedir licencia para encargarnos de nuestros hijos. Otra cuestión es que a mí se me surgieron, por ejemplo, el periodo de amamantamiento, la clásica licencia por maternidad que abarca el periodo de amamantamiento, ¿es solo el acto de dar de mamar o abarca una serie de circunstancias que lo rodean que también tienen que tener como protagonista al hombre? Es decir, ¿es solo un acto de las mujeres? ¿Y qué pasa en aquellas parejas que no están conformadas por dos mujeres o por una mujer, que son parejas de dos hombres? ¿Qué hacemos con esas familias diversas, como se suele decir? ¿Qué pasa, por ejemplo, una de las actividades que podemos ver? No hay cambiadores de bebé en los baños. En el Poder Judicial, vayan por los pasillos. ¿Encuentran algún cambiador en el baño de hombres en el Poder Judicial? No hay muy poco shopping últimamente hay. Actividad reproductiva que vimos en el video de TikTok. La cantidad de libros de quejas que he llenado. No se pueden imaginar. Restaurantes, bares, shopping, porque además yo soy padre de 3 mujeres, pero mi primera hija es de la primera administración, con lo cual viví mucho tiempo como padre separado. Y mi hija durante muchísimo tiempo vivía casi exclusivamente conmigo. Y entonces yo me encargaba de todo cuando salíamos a pasear. Y les puedo asegurar, el terror que me daba, tenía que pedirle por buscar a una mujer de seguridad que ingresara al baño de mujeres con ella y me la cuidara. Y yo me parapetaba en la puerta para que no le corten el pelo, para que no me la secuestren, para que no me la den en un bolso. Yo desesperado, vivía ahí. Cuando hubiera sido algo tan fácil como hoy tienen algunos shopping, por ejemplo, de baños para chicos, que pueden entrar los dos. Me ha pasado también que he ingresado y hay madres que han dicho, no, vení por acá, lo han sacado. Digo, bueno, espero no tener cara de pedófilo, por favor, les pido. Luego, maestros en el kinder o babysitters. Actividades que parece que estuvieran solamente asociadas con lo femenino.
y que no pudiera ser un hombre tranquilamente. Es decir, vemos todas actividades, y acá la última sobre esto es el conocido techo de cristal, últimamente tan debatido, y que yo sé que Laura probablemente se meta en esto, no voy a abundar, pero el techo de cristal, que después vemos videos donde hay personas que hablan media hora sin saber en realidad lo que es el techo de cristal en exámenes ante los consejos de la magistratura, ¿no? Que es una realidad también. Y quiero cerrar con una cuestión, simplemente algunas cuestiones de identidad de género, que es lo que es un poquito más mi especialidad. Había comentado esta cuestión de que Paul Preciado trae el tema de los monstruos. Los monstruos, lo anormal, lo antinatural, lo picaminoso, lo blasfemo, lo diabólico, como aquello que escapa al rol o a la cuestión de lo masculino y lo femenino, ha atravesado toda la historia. En mis trabajos de investigación encontré, por ejemplo, un proceso que se le lleva contra el ano de Céspedes en la época de la Inquisición, donde por hermafrodita lo terminan condenando. Hay un libro de un médico francés, también ya terminado sobre el final del medioevo, Ambroise de Paré, que habla de los monstruos. Y en esos monstruos imaginarios está la persona trans, que no era un monstruo imaginario. Es decir, él trata sobre, vamos a ponerlo claro porque me expliqué mal, él trata sobre los monstruos, y tiene monstruos imaginarios y lo que él dice monstruos reales. Y ahí tenemos, por ejemplo, a las personas trans. En Rusia se siguen utilizando terapias de electroshock y está prohibida la manifestación pública de una sexualidad distinta. El Maleus Maleficarum también lo toma. De hecho, si ustedes los leen, el Maleus Maleficarum, el acto de sodomía ni siquiera lo hacían los demonios. Era tan terrible que ni siquiera un demonio hacía un acto de sodomía. En Los Conquistadores de América, Gonzalo Fernández de Oviedo Valdés, cronista de las Indias y gobernador general de la Fortaleza de Santo Domingo en La Española, cuando escribe, habla también de mozos, o sea, hombres, que se ponen naguas como mujeres, que son unas mantas cortas de algodón con que las indias andan cubiertas, se ponen sartenes y puñetes de cuentas y otras cosas por arreo que usan las mujeres y no se ocupan de las armas, sino que se ocupan del servicio común de las casas como barrer, fregar y otras cosas a mujeres acostumbradas. Estamos hablando del video de TikTok, pero de Los Conquistadores de España, para que veamos esta cuestión de actualidad. Y como me gusta a mí siempre decir, ustedes, digamos, si ustedes me ven a mí, pensarán, bueno, es hombre, pero nada les asegura que yo sea hombre. Yo puedo ser perfectamente una mujer, puedo identificarme como una mujer, es decir, una identidad de género femenino, puedo tener un sexo asignado al nacer, no cambiado, que de acuerdo a la ley argentina corresponde con el sexo biológico hombre, y puedo tener una expresión de género hombre. Es decir, sexo, biología, identidad de género, expresión de género o hábitus, son cuestiones distintas, ¿sí? Es por eso que hay que tener absolutamente presente las características de la ley de identidad de género y tratar de aplicarlo en todos los ámbitos. La lucha y la defensa por los derechos del colectivo LGBT, a mí me parece que es por demás interesante y por demás necesario, ¿sí? Y cierro con esto que le pasó a mi compañera, a María, a mi esposa, cuando fue a un tribunal de la Ciudad de Buenos Aires. Llega al tribunal de la Ciudad de Buenos Aires, le pasó a María y me pasó a mí. Llega al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y lo atiende una chica trans. Lo atiende una chica trans. Llegó acá y me lo comentó. Le había llamado la atención. No en el mal sentido. Le parecía algo buenísimo, pero le había llamado la atención. Y a mí me pasó mientras trabajaba, estoy hablando ya hace 20 años atrás, había un abogado que era una abogada en realidad, una persona trans, que no la quería atender nadie. No la atendía nadie, solamente la atendía yo. Porque yo, indignado, no podía entender cómo podía ser que por el mero hecho de ser una persona que se siente y se expresa como mujer, aunque haya nacido varón, y a veces venga mal afeitada, van a discriminarla. Entonces la atendía solamente yo, y la trataba de mujer porque todas la trataban de hombre,
porque lo que decían era que era un hombre disfrazado de mujer. No estoy hablando de hace un montón, ni estoy hablando de frases que nosotros no hayamos escuchado actualmente. Te hablo de algo que me pasó a mí hace 20 años. Creo que entonces la heteronormatividad de las nuevas masculinidades alcanzan no solamente una nueva forma de entender al hombre en su rol, ¿sí? El hombre cis o trans, como quieran decirle, pero al hombre, el rol masculino, desde un enfoque absolutamente distinto a ese que estuvimos hablando, y que abarca también otras realidades de masculinidades distintas, no necesariamente cis. Así que bueno, con esto cierro. Cualquier consulta, pregunta, duda, discusión, acá estoy siempre para lo que necesiten. Laura, de silencio. Bueno, muchas gracias, Ramiro, por todos los conceptos que nos transmitiste. Ahora le vamos a dar la palabra a la doctora María Laura Corrales, que va a continuar con la exposición. Me hizo acordar esto que planteabas sobre un video que obviamente no lo podemos poner por cuestiones de tiempo, pero que está relacionado con toda esta construcción de ideas desde la infancia, ¿no? Porque en el video muestran un montón de chicos, chicas, en una sala de lo que sería en jardín de infantes, en los primeros años de la infancia, y entonces la docente le pide que hagan que dibujen determinadas profesiones, ¿no? O sea, un policía, un piloto, un médico, entonces hacen todos los dibujos, y obviamente, por estas cuestiones de los estereotipos, todos los dibujos representan hombres. Y entonces al final de la clase pasan todas las personas que responden a estas profesiones, que trabajan de estas profesiones, que les indicaron que dibujen, y realmente eran todas mujeres, y los chicos las miraban asombrados porque no podían representárselo, ¿no? Y esto tenemos que empezar a hacerlo, o sea, como decíamos antes, desde los primeros años, ¿no? Mientras más rápido empecemos, mejor. Así que bueno, muchísimas gracias, Ramiro. Laura, por favor, tu exposición. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación primero. Y estoy muy contenta ya por la partida del título de lo que nos convoca, que es hablar de las nuevas masculinidades, y por eso sigo al pie de lo que hablaba Ramiro, que hablar de nuevas masculinidades justamente es poner en crisis todos esos comportamientos sociales que le atribuimos a los varones, y que esos comportamientos se han cristalizado y normalizado, y posibilitan en gran parte la violencia de género hacia las mujeres y hacia otras identidades. Es decir, a la hora de nuevas masculinidades podemos empezar a poner en crisis todos esos atributos y esos mandatos que fueron asignados de una forma que en principio decimos que es natural, y no es así. Es decir, cuando vemos los videos de TikTok o de los dibujitos animados, ellos visualizaron más que nada estos mandatos de masculinidad, pero no cualquier masculinidad, sino la masculinidad hegemónica y normativa. Por ejemplo, vimos uno de esos mandatos que era el proveedor, es decir, siempre el hombre está visualizado como que tiene que ser el proveedor económico de la familia, es decir, el trabajo siempre es en el exterior, ocupando un espacio en lo público. Eso lleva a correrlo del espacio de lo que es el trabajo doméstico no remunerado, y que por eso siempre cae en manos de nosotras, las mujeres. Y además, no solamente eso, sino que lleva a que estos hombres dispongan de las reglas en la casa y de cómo se va a distribuir la economía familiar. Otro también de los mandatos que vimos, esto de protector, esta idea de que el hombre tiene que protegernos a las mujeres, y eso coloca a la mujer en un lugar de debilidad y de necesidad de ser protegida. Esta supuesta cortesía o caballerosidad malentendida está atribuida a ellos y le quita a las mujeres el reconocimiento tanto sujetas semejantes a ellos, ¿sí? Después hay muchos más mandatos, el del procreador, el que tiene que ser un hombre viril, un verdadero varón es aquel el que fecunda y procrea hijos, la heterosexualidad obligatoria, la autosuficiencia, que eso es que está el mandato de que el hombre no necesita de nadie
y manda sus propias reglas, y esto está relacionado explícitamente con el uso del poder y de la violencia, ¿sí? De ser fuerte, de ser débil y mostrar esa fortaleza frente a los demás y a sus padres principalmente. Y la inteligencia racional, que es uno para mí lo más importante, es porque está el monopolio de la palabra, ¿sí? Tienen la razón está visto como un atributo masculino, y eso lleva a que el monopolio de la palabra, y más que nada en todas las actividades en donde esté puesta el raciocinio, en las ciencias, en los ámbitos políticos, siempre hay un predominio del poderío del hombre, ¿sí? Eso también está relacionado con el famoso techo de cristal, en las funciones en donde la mujer ese techo no le permite avanzar. En el Poder Judicial esto está visibilizado, hay un informe de la Corte, más precisamente de la Oficina de la Mujer, en donde visibiliza que si bien la mujer en cantidad de empleados es más del 70%, los cargos de responsabilidad o de decisión jerárquica están en manos de los hombres. Y en aquellos cargos que sí llegan, ¿sí? Que llegan las mujeres a órganos de decisión, están relacionados con tareas de cuidado, o por ejemplo cosas de familia o de minoridad, están relacionados con un estereotipo femenino. Estos mandatos masculinos no son naturales, sino se adquieren por un proceso de socialización. Los hombres aprenden estos mecanismos o estos mandatos por estos procesos. El proceso de socialización es el proceso mediante el cual las personas, ya sean mujeres o hombres, aprendemos una serie de normas, de valores y formas de percibir la realidad a través de la convivencia familiar, de la educación, de los medios de comunicación, de los grupos y de las instituciones. Este proceso implica encontrar un lugar en la sociedad, ya sea como hombre o como mujer, y responder a las expectativas que la sociedad pone hacia nosotros, ¿sí? Con respecto a los hombres y a sus mecanismos de socialización masculina, hay distintos ámbitos. Yo voy a hacer unos ejemplos de los más importantes, que algunos fuimos hablando o fue hablando mi compañera. Uno es la reproducción de modelos de vinculación familiar donde prevalece la violencia, es decir, aquellos hombres donde el vínculo familiar es violento, estos modelos de mandato se fomentan. Después, en la selección de los juegos y de los juguetes, tanto esos que son elegidos como los que no son permitidos, al pertenecer a grupos donde se motiva el uso de la fuerza, y el menosprecio hacia mujeres o hacia la comunidad LGTB, ser criado en contextos donde la provisión económica, es decir, donde el ingreso de dinero es predominantemente masculino, aprender que ser hombre es necesario tener actitudes hostiles y reprimir emociones. Todos estos son lugares de socialización de estos mandatos masculinos. ¿Qué resultados genera esta socialización jerárquica? Porque es una socialización basada en una discriminación. Esto hace que ellos no consideren a las mujeres como sus pares, les da poder, y el principio atributo del poder es la libertad. Nosotros vemos que los hombres tienen una mayor libertad que las mujeres y que las disidencias en cuanto a los lugares de actividad, tanto sea público o en el privado. En fin, toda la libertad es de pensarse como centro de toda experiencia humana. Ese poder lo lleva a asumir que pueden disponer del tiempo y a veces del cuerpo de las mujeres en muchas de las ocasiones. Y sostener una creencia natural de que eso fue dado de una forma natural y no hay un principio de pensar o repensar de dónde vienen esos privilegios que le fueron dados, ¿sí? Para que esa socialización sea efectiva necesita un elemento esencial, que es lo que nosotros denominamos la complicidad masculina. Es decir, cuando somos chicos, niñas o niños, nos enseñan que los varones deben reconocerse a partir de la visualización con sus pares, ¿sí? Se configuran sus expectativas o su reconocimiento como género a partir del reconocimiento de los pares.
esta socialización es efectiva a partir de esta complicidad. Los varones reafirman su pertenencia a la masculinidad a través de la reproducción de estos mandatos. Están dirigidas a un varón imaginario que le enseñaron a hacer. Todos tenemos como, bueno, un ejemplo muy claro, es por ejemplo el llamado el piropo de la calle, ¿sí? Es un mensaje quizás dirigido, creemos que es hacia la mujer, pero en verdad es una forma de reafirmación masculina hacia ellos mismos y hacia sus pares. Otro ejemplo ahora que está muy en boga son los famosos chats de WhatsApp, ¿sí? Los famosos chats de WhatsApp entre los hombres, que no llega a haber un momento en que es que los chistes homofóbicos con mirada machista se reproducen y son aceptados entre sus pares. Presenciar esta situación y no condenarla es también una forma de guardar silencio y perpetuar estas formas de relacionarse, ¿sí? A veces esto colabora a que este sistema de dominación patriarcal continúe y se propague, ¿sí? Si no hay una cuestión de repensarse o de visibilizarse, estos mandatos van a seguir continuando. Por eso es la necesidad de reflexionar sobre la cuestión de privilegio que ocupan estos espacios, ¿sí? No es que yo coincido plenamente en que no es la culpa del hombre porque continuamos en este sistema, ¿sí? Pero sí necesitamos la reflexión de ellos y el acompañamiento de ellos sobre estos privilegios que les fueron dados socialmente y culturalmente. No es una manera de señalamiento, pero sí una necesidad de reflexión sobre estos espacios de privilegio que ocupan, ya sea que los quieren seguir manteniendo por un privilegio o por una cuestión de tener miedo a no ser aceptados, lo siguen manteniendo. Por eso es muy necesario esta reflexión y este punto de inflexión de pensar estos mandatos, tanto las hombres como las mujeres. Bueno, esta masculinidad funciona como mandato, ¿sí? Es un mandato que exige que se ponga a prueba constantemente estos atributos. Alguien que reflexionaba hace tiempo sobre esto es la famosa antropóloga Rita Segato. En sus escritos hablaba de cofradía masculina. Ella decía que en las situaciones de violencia se identificaba un eje horizontal, ¿sí? Una conversación que estaba presente entre la persona que ejercía la violencia y sus pares, ¿sí? El varón necesitaba someterse a una prueba constante de masculinidad frente a la cofradía, frente a sus pares, para poder ser parte de una corporación que lo investiga como hombre a partir de ese reconocimiento. Entonces lo que se da es una obediencia al mandato de masculinidad, en donde la violencia no tiene solamente un sentido instrumental, un sentido de practicidad, sino también un mensaje dirigido a esa cofradía, a esa corporación masculina para mantener esa membresía. El varón tiene un miedo, siempre tuvo un miedo a ser muy arraigado, de perder su masculinidad ante otros varones y quedar fuera de esa hermandad. Esta es una forma de construcción identitaria de la masculinidad. Entonces, aquí es importante destacar que la víctima de violencia no necesariamente tiene que ser una mujer en el sentido estrictamente biológico, ¿sí? Lo que hace el violento es feminizar a la víctima, otorgándole características de fragilidad, de sumisión. Una muestra de ello son los casos, por ejemplo, de los acosos entre pares, el bullying, el famoso bullying, ¿sí? Se duda entre pares, pero es una manera también de refrendar esa masculinidad hacia los otros. Rita Segato habla de un caso muy paradigmático de Manuel Balbo, que es un hincha de Belgrano, que fue arrojado al vacío en el Estadio Kempes en un partido con Talleres, ¿sí? Era un chico que ingresó a la cancha y vio en las tribunas a la persona que había o habría matado a su hermano en un accidente de tránsito. Entonces lo encaró y esta persona empezó entre sus pares a gritar que él era un hincha contrario. Entonces lo que hizo la cofradía fue responder a este mandato de masculinidad y fueron lesionándolo hasta que cayó al vacío, ¿sí? Entonces lo que ella habla de esto es que es un crimen basado en una respuesta de masculinidad.
Después, bueno, hay millones de casos muy conocidos con respecto a esto. Por ejemplo, no me quiero extender, pero el famoso caso de la manada en España también es una demostración de un reconocimiento de lo masculino hacia sus pares, ¿sí? ¿Por qué es importante repensar estas masculinidades? Porque el análisis de estos roles y estos estereotipos de género que cimentan nuestra sociedad es de vital importancia para abordar la temática de la violencia de género en su totalidad, ¿sí? Las raíces de la violencia justamente se encuentran en estos distintos roles y estereotipos asignados social y culturalmente a las personas según el género a que correspondan. La violencia de género es multicausal y compleja, y atraviesa el entramado social y afecta severamente principalmente a las mujeres y a la comunidad LGTB. Se trata de una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre varones y mujeres, pero también aquellas personas a que se consideran que desafían estas normas de género. La escuela, los organismos estatales y sobre todo a lo que a nosotros nos compete como organismo del Poder Judicial, a mí y como personas que trabajan en el ámbito de la justicia, justamente poder repensar estos estereotipos y estos mandatos mediante la revisión de las prácticas y la elaboración de propuestas alternativas que nos permitan o promuevan relaciones más igualitarias y democráticas. Hay muchísimos ejemplos basados, que la justicia falló basados, mal usados en estereotipos de género, ¿sí? Hay fallos de la Corte Interamericana, el famoso, no voy a citar todos, pero el fallo del campo algodonero, que es uno de los más conocidos, es uno de los primeros fallos que habla con perspectiva de género, y habla sobre los roles asignados a las mujeres y a los hombres, y que si los organismos estatales los utilizan de una forma discriminatoria, cometen una doble violación a los derechos humanos de las mujeres. Después hay un fallo muy reciente también, en el 2020, que es el caso Azul Rojas, Marín y otros, contra Perú, que es también un fallo donde por primera vez se habla de los crímenes de odio. Era un hombre gay que fue detenido arbitrariamente por el gobierno de Perú. En el proceso de judicialización ella se autopercibe como mujer trans, y es detenida arbitrariamente y es violada, y dentro del proceso de violación y de violencia es discriminada por su condición. Bueno, es la primera vez en el 2020 que la Corte Interamericana falla diciendo que el Estado discriminó y que no solamente violó los derechos humanos de esta mujer trans, sino que también el crimen fue un mensaje a toda la comunidad LGTB, ¿sí? Después, a nivel local, hay un fallo que es paradigmático y que estaría muy bueno que analizarlo y ver lo que nos da esta charla, pero es el famoso caso de Lucía, ¿sí? El fallo en Mar del Plata, que es esta chica que fue abusada, violada y dejada muerta por sus victimarios, que tuvo un fallo que se considera uno de los peores, es decir, es el fallo paradigmático de lo que no se tiene que hacer, que está lleno de estereotipos de género a la hora de analizar la prueba, ¿sí? A la forma de analizar la prueba, los jueces se basaron en estereotipos de género a los fines de ver si ella había consentido o no el abuso sexual. Está bueno, no lo vamos a hablar de extender eso, pero cuando pueden ver la presentación de Amicus Curiae que hizo el INESIP ante la Tribunal de Casación, que está muy buena porque hace un análisis todo sobre cómo realizó la justicia, cómo analizó la prueba desde un lado patriarcal, y cómo hubo una falta de perspectiva de género a la hora de analizar el fallo. Entonces, para no extenderme más, lo único que quiero agregar es que, bueno, en esto de repensarnos, en esto de buscar prácticas que hagan una justicia un poco más democrática,
no quiero ser autorreferencial, pero desde hace 10 años, bueno, formo parte del Juzgado Correccional 5, es un juzgado que tenemos un protocolo de actuación en causas de violencia de género. Es un protocolo que tuvo la aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires como buena práctica, y es un protocolo dirigido a visibilizar la voz de las mujeres y de las disidencias en el proceso penal. Es sabido que en el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires la voz de la mujer o la mujer o las disidencias no está formalmente en ningún artículo, ¿sí? No más allá del 83 y el 86, el que dice los derechos de las víctimas, ninguna parte del proceso se considera la voz de las mujeres. Ahora hay una pequeña reforma a partir de la ley 15.232, que coloca la voz de las mujeres y de las víctimas en general en el proceso, pero bueno, es algo que nosotros arrancamos a hacer allá por el 2011, y que tiene como finalidad introducir la voz de ella, así a grandes rasgos. Apenas ingresa la causa, yo estoy en un juzgado de juicio oral, si se visualiza de la requisitoria de elevación a juicio, que es una causa en contexto de violencia de género, se le da un trámite diferenciado, se convoca a una entrevista formal conmigo, yo soy la encargada de la atención a las mujeres, donde se explica todo el proceso, los derechos que le asisten, las formas de finalizar el proceso y qué es lo que ellos esperan del proceso, ¿sí? También se visualiza si hay algún riesgo, si está la necesidad de alguna medida de protección cautelar con ellas, o algún mecanismo ya sea de botón antipánico, y lo más importante es que se hace de que el trabajo sea mancomunado con los demás organismos, ¿sí? Es decir, con los organismos municipales de atención, con los organismos del foro de familia, tratando de que dar una solución abarcativa a toda la conflictividad, porque ya sabemos que es un problema la violencia hacia la mujer no solamente abarca lo penal, sino es multidisciplinario, entonces también necesita una respuesta multidisciplinaria. Creo que hasta ahí. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, espero no haber sido muy... haber sido entendida. Gracias. Muchísimas gracias, Laura, por la exposición y por todas las cosas que nos decís para la reflexión. Ya tenemos algunas preguntas y les quería comentar que pusimos en el chat un test de privilegio para que puedan realizar tanto ustedes como con las personas que quieran compartir los resultados, y realmente se van a asombrar de las diferencias relacionadas con los privilegios de los que hablaba Laura. Otra cuestión que me gustaría marcar, Laura dijo que no quería ser autorreferencial, pero obviamente que el protocolo de género sobre el que están trabajando en el juzgado correccional donde ella cumple funciones es muy interesante, así que bueno, en algún momento si nos podés contar algo más, o si no, capaz que la gente podrá hacer alguna pregunta sobre eso, pero creo que es interesante para que pueda ser replicado en otros lados. Empezamos con las preguntas. Hay un comentario de Gladys Soto, que ella nos dice: cuando estamos diciendo de construir un concepto hegemónico, ¿por qué una mujer no podría vestirse provocativamente? ¿No? El hecho de adjetivar una manera de vestir como provocativa no es en sí mismo una manera de reproducir la forma de pensar hegemónica. No sé si alguno tiene alguna consideración que quiera hacer sobre... No sé si la pregunta estaría por ahí relacionada hacia algo que haya dicho yo. Entiendo que yo en un momento lo nombré cuando estuve hablando sobre rol femenino, o asignación de significado a determinada cuestión femenina. Esperame un segundo. No quiero olvidarme el nombre. Perdón, Gladys, ahí está. Soy yo. Bueno, sí, en un momento de la charla, ¿no? Cuando uno viene como reflexionando sobre estos estereotipos, quizás al pasar uno nombra por qué una mujer no podría vestirse provocativamente,
Y uno piensa, o podría pensar, que esa frase en sí misma estaría cuestionando, digamos, ese pensamiento hegemónico. Pero ya el hecho de adjetivar provocativo o no una manera de vestir es en sí mismo un concepto hegemónico. Porque ¿qué tipo de vestimenta sería la provocativa y cuál no? Entonces es complejo y a la vez es todo un esfuerzo el que uno tiene que hacer para realmente deconstruir algo que está tan enclavado culturalmente, digamos. Ese era como mi comentario en relación al oído, que tengo, digamos, un poco por la profesión en este tema. Incluso cuando por ahí decías, estaba con mis niñas en la juguetería y le presenté los superhéroes, y de repente le presentaste a la Mujer Maravilla, porque eran nenas. Entonces, ¿cómo las nenas no pueden reconocer a la Mujer Maravilla como superhéroe, cuando en realidad es indistinto que sea mujer o varón un superhéroe? Entonces, digo, digamos, este ejercicio nos interpela a todos, digamos, bastante profundamente en Ay, Gladys, se mente. entrecortó. Ahí está. Claro, que estamos impregnados y estamos, digamos, culturalmente involucrados, digamos, formateados. Entonces el trabajo, digamos, de constructivo en esto es bastante como profundo, ¿no? En cada uno. Si no, uno, Sí. digamos, es como que lo adquiere desde el lenguaje, pero el trabajo como de cada uno es como bastante profundo, digo, en función de entender los casos y las personas, ¿no? Que llegan a nosotros. Bueno, espero que que haya aportado algo en mi reflexión. No, perfecto. De hecho, te sumo algo más. Algo que se lo voy a robar a mi hija mayor de las conversaciones que hemos tenido. La ropa no tiene género, ni tampoco la forma de vestirme tiene género alguno. Estamos acostumbrados a vestir de determinada manera porque justamente es algo cultural. Estamos acostumbrados a decir que algo es provocativo porque es cultural. En su momento lo provocativo era mostrar el tobillo, imaginemos no. Pero en su momento lo provocativo era usar una malla enteriza. Digamos, obviamente que vivimos en una sociedad y que estamos performateados. A eso venía los videos de TikTok. Por supuesto, comparto lo que vos decís respecto de eso, Gladys. Acá también tenemos una pregunta sobre el concepto de techo de cristal del que hablaba Laura, y antes de que Laura nos amplíe un poco más, yo les comento que algo de lo que ha dicho sobre esta cuestión Marisa Herrera, una referente que nosotros solemos traer a nuestras actividades, en lo que está relacionado con el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, principalmente en la paridad de género, en el acceso a los cargos de jerarquía. Básicamente, si seguimos en el estado en que estamos, según una investigación que ella realizó, para el 2075 podríamos cumplir la paridad de género. Si a partir de hoy todas las personas que fueran nombradas en cargos jerárquicos fueran mujeres, lo lograríamos en el 2023. Y si lo hiciéramos al 50%, básicamente sería en el 2025. Así como dato para entender de qué es lo que estábamos hablando, pero bueno, obviamente la pregunta va dirigida a Laura, así que te escuchamos. Y cuando hablamos de techo de cristal, estamos hablando como una metáfora de algo que está invisible pero real en la carrera de cualquier mujer, no solamente dentro del organismo del Poder Judicial, sino en la carrera de nosotras de forma profesional, ya sea por ese techo de cristal está dado, ya sea por mandatos o estereotipos de género, por cuestiones culturales y sociales, para ejemplificar, ¿sí? Nosotras está naturalmente visibilizado que somos las cuidadoras de nuestras familias y de nuestros hijos. Eso imposibilita el acceso a los estudios, imposibilita la posibilidad de crecer en nuestras carreras, y más allá también de eso, también imposibilita de que nosotros podamos concursar porque tenemos a cargo y el cuidado de nuestros hijos. Otra cuestión también que se da es que está visibilizado esto de que el uso de la razón y de la palabra es del hombre, entonces también eso nos imposibilita o nos dificulta el acceso a los cargos jerárquicos.
también en algunos casos los cargos de poder tienen también un mayor acceso económico, entonces hay una diferencia en cuanto al acceso de dinero entre las mujeres y los hombres en las diferencias de los cargos, ¿sí? Todo eso que es cultural, todos esos mandatos, hacen que más allá de que nosotras querramos y le pongamos el empeño, hay un techo en nuestra carrera, ¿sí? En algún momento, y está estudiado que principalmente entre los 30, 35, 40 años, ese techo se agudiza. ¿Por qué? Porque justamente es el periodo en que nosotros somos madres. Es decir, cuando somos madres tenemos que relegar nuestro trabajo, ya sea por una cuestión fisiológica, después que somos madres por una cuestión de cuidados. Entonces, todo esto se soluciona con políticas públicas, ¿sí? Políticas públicas en que nos faciliten el acceso a los estudios, es decir, políticas de discriminación positiva, se le dice, ¿no? Por ejemplo, yo sé que en el Consejo de la Magistratura de la Nación no estoy muy interiorizada, pero sé que el acceso a concursos ahora, o habría una reforma de que hay tiene que ser un tope femenino y masculino. Bueno, esa es una práctica de una política pública con una mirada de perspectiva de género para que las mujeres podamos, si queremos y si podemos, batir con ese techo, famoso techo de cristal, o también se lo suele llamar piso pegajoso, ¿sí? Es todo, ¿sí? Es un estereotipo, porque también seguramente muchos de ustedes cuando fueron a entrevistas, todas lo pasamos, que nos preguntaron si éramos madres, si queríamos ser madres, cuánto tiempo disponible teníamos para el trabajo, y todo eso hace también una construcción cultural de que nosotros no estamos disponibles para el trabajo, ¿sí? O que nuestro trabajo sería quizás más precarizado que el de los hombres. Entonces ahí también, en el acceso al trabajo por una decisión, también se nos dificulta. Nada, es también una cuestión para repensar, ¿no? Yo creo que todas, en algún momento, bueno, en mi particularidad, hablando de casos autorreferenciales, empecé a estudiar Derecho, y al primer entrevista que voy a un estudio jurídico de renombre penal, me dicen que no porque yo soy mujer y ahí va a haber muchos hombres que van a pasar, que son imputados, detenidos, y que no, que les daba cosa porque yo era mujer. Entonces como esta cuestión de que soy frágil o débil, entonces no estoy preparada para ese cargo. Bueno, la realidad es que yo pude traspasar ese techo y ahora soy funcionaria en un juzgado de juicio oral, pero no se da en la mayoría de los casos, ¿no? Todas creo que en algún momento padecimos esta diferenciación. No sé si está mi respuesta dada o si quieren profundizar en algo. De momento, muchas gracias, Laura. De momento, Laura, no tenemos... Perdona, Patricio. Están pidiendo a gritos por todos lados tu protocolo o el trabajo que estás haciendo. Interesa un montón. Además de, bueno, yo le estoy mandando a ustedes de privilegio a los que no pudieron verlo a través de acá. Y también me preguntaba, a ver, repensando un poco esto de las masculinidades. Siempre hablamos de lo que nos perdemos como mujeres al no poder contar con igualdad de derechos respecto a los hombres. Y también es interesante pensar que se pierden los hombres por no dejarse ser otra cosa que lo que el estereotipo le marca, ¿no? La capacidad de sensibilidad, la capacidad para pedir ayuda, para la presión, digo, hasta hace muy poco los índices de muertes por problemas cardíacos, presión alta, en el caso de los hombres tenía mucho que ver con el nivel de estrés que se manejaba por la necesidad de parar la olla, de traer el dinero a la casa, de la responsabilidad que implicaba de manera exclusiva en los hombres esto, ¿no? Esa toxicidad del estereotipo. El cumplimiento de esos mandatos llevan también un montón de desventajas hacia los hombres, ¿sí? Esta cuestión de cumplir con el rol del proveedor lleva también a niveles
y de índices de muchos de suicidios, de hombres que se quedan sin trabajo, que no pueden proveer a la casa, la cuestión de no estar permitido la sensibilización y la demostración de las emociones, obviamente esta cuestión de la fortaleza y de ser fuertes y demostrar su hombría, también los expone a situaciones de mucha violencia y de demostrar su virilidad, por ejemplo, en accidentes de tránsito, en peleas con otros hombres a la hora de demostrar su masculinidad. Es decir, hay también un discurso que dice, bueno, las mujeres que se mueren, pero también se mueren hombres. Bueno, pero esos hombres que se mueren, es también bajo un mandato patriarcal, bajo un mandato de cumplimiento patriarcal, ¿sí? Porque las violencias, los homicidios de los hombres son también, muchísimas veces suceden bajo el cumplimiento de esos mandatos. Entonces, también está bueno visibilizar eso, ¿sí? Que ellos también son parte y también víctimas de este sistema. Obviamente que sí, son víctimas de este sistema. Bueno, tenemos otra pregunta en el chat. Obviamente, si la persona que la hizo después la quiere ampliar oralmente, lo puede hacer. Rocío Macarena Luna nos dice, sobre las cuestiones de género no debieran replantearse incluso desde los momentos educativos primarios, porque si uno se pone a pensar, la mujer atraviesa sus años de mayor fertilidad tratando de tener una carrera, un futuro y demás cosas, que muchas veces se ve truncado justamente por el ideal de una familia. Sí, justamente. Bueno, como bandera la ESI, obviamente a nivel escolar, y sí, está la cuestión de desmitificar la familia como construcción única en nuestras hijas, hijos e hijas. En casa, por lo menos autorreferencial, lo hago siempre, es decir, la familia no es tu destino, puede haber otros destinos, pero también es importante disponer de políticas públicas para las mujeres que sí quieren tener la idea de una construcción de una familia, pero también una carrera, ¿sí? Y también muy importante que esto le va a generar independencia económica, que esto es otro de los ejes primordiales a la hora de promover del tema de la violencia de género, porque no nos olvidemos de la feminización de la pobreza, ¿sí? Esto del mandato del hombre proveedor lleva como consecuencia de que la mujer se quede realizando tareas de cuidado y ante una situación de violencia es muy difícil de salir de ahí por una cuestión de no tener acceso a un trabajo. Eso también lleva a una cuestión de que las mujeres son más pobres, tienen menos acceso a la educación, a la salud, al trabajo. Eso también es como consecuencia de un mandato. Entonces, sí, desde la educación, desde el principio, marcar el rumbo de que hay otras realidades y otras formas de construirse como personas. Y sí a políticas públicas que permitan el acceso a las mujeres a trabajos y a educación más allá de la realidad que quieran seguir como solas o en familia, ¿sí? Porque hay que también preverlo eso. Si me dejas sumar, Pato, lo que trajiste, Laura, es muy interesante por el tema de, a veces estamos pensando constantemente la violencia hacia la mujer en contextos socioculturales de rangos sociales más acomodados o más relajados, sino dentro del punto de vista de los rangos sociales de la pobreza, donde a veces se manejan estas violencias con lógicas muy particulares y propias. En mi caso, como defensor público oficial, bueno, la mayoría de mis asistidos y de mis asistidas provienen de ámbitos de marginalidad bastante acentuados y graves. Y cuando tengo casos de violencia de género, generalmente a mí me toca defender al violento, que habíamos estado hablando antes de comenzar un poco sobre las dificultades que tiene la defensa en caso de violencia de género con perspectiva de género. Es todo otro tema, que por lo menos del ámbito de la Defensoría General de la Nación se ha trabajado muchísimo, pero operan lógicas donde este mandato de masculinidad se ve reflejado en, como vos no cumplís con tu mandato de feminidad, yo te lo recrimino
y además mi mandato de masculinidad a mí me permite, como yo soy el que provee, de relajarme por lo menos el viernes, entonces me tomo 45 cervezas con los pibes, en la esquina, perdón que hable así, y después llego borracho, y como vos resulta que no estás en los casos graves hasta más leves, resulta que vos no bañaste a los chicos antes de dormir, la fajan porque no cumplió su rol femenino. Peor todavía cuando llegan y quieren mantener relaciones sexuales contra la voluntad de la persona. Entonces, si sos mi pareja, estás obligada con ese viejo y por suerte abandonado criterio del débito conyugal, y se generan estas cuestiones también, donde vemos esos mandatos de masculinidad y de feminidad, esos mandatos como operan en otro sentido. También me permito ampliar un poco sobre el tema de que vos trajiste de la manada. Cuando ocurrió el caso de la manada, yo estaba en España. Y hubo un despelote bárbaro con esto. Y charlando con abogadas que estaban estudiando este posgrado también, mujeres, ellas defendían el criterio de los victimarios, y porque ella debería haber sabido que si hacía eso se exponía. Y yo le decía, y aunque ella hubiera sabido que si hacía eso se exponía, no hay razón alguna para que lo hagan igual. Entonces yo lo que descubrí ahí también, que en un momento se lo digo en forma muy coloquial, le digo, bueno, pero al final vos sos más machista que yo. Es esa lógica que también estaba reproducida, porque me pareció muy interesante por esto que traes vos, Laura, que por ahí que comparto. Digamos, la lógica no es exclusiva de un sexo, atraviesa a todos, ¿sí? Estas lógicas. Así que sí, lo de la manada, eso a mí me llamó mucho la atención y... Ay, perdón, me fui. Pero bueno, estábamos en eso. Perdón, que queda grabado. ¿No se puede editar esta parte? Perdón. Está bien, muchas gracias, Ramiro. Está buenísimo. Sí, obviamente, esto de reflexionar que estos mandatos son reproducidos por los hombres, pero también son considerados como mandatos naturales desde la mujer, ¿no? Obviamente. El tema de la manada es también todo un tema para estudiar. No sé si hasta la hora recomiendo, la recomendación estaba como obra de teatro Jauría, que es una obra de teatro argentina, que es justamente el juicio de la manada, y todo el texto de la obra son los diálogos reales de los alegatos y de los que dijeron las víctimas y los victimarios y los abogados, sin ningún punto y coma sacado. Está muy bueno de ver cuando se levante la pandemia o cuando se nos permitan, pero y ahí se visibiliza bien todo esto que vos venías contando, ¿no? Esto de la mirada hacia por qué ella estaba ahí y qué tenía que hacer ahí, y si eso era parte de consensuar esa relación sexual, ¿no? Nada. Justo Laura, ahí la había subido en el chat la recomendación, yo la fui a ver. Excelente. Y es tan excelente precisamente porque contiene todos los testimonios directamente del juicio. No está editado, no está guionado, es excelente. Y creo que tiene que ver esto con también lo que pasó en Neuquén en relación al tema de la víctima esperada, ¿no? ¿Qué se espera de la víctima? ¿Cómo tiene que ser una víctima de abuso sexual para considerarse tal? Bueno, en el caso de Lucía se vio, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Después del protocolo no tengo problema, lo paso, está publicado en la página de la Corte, pero se lo paso a Patricio para que se los pueda reenviar. Vale. Si lo necesita. Y también a disposición por si quieren hacerme consultas sobre él y cómo replicarlo. Bueno, repetí para los que quieren dónde trabajás, así sí. Cualquier cosa te molestan. Sí, trabajo en el Juzgado Correccional 5 de Morón. Si trabajan dentro del Poder Judicial, el mail es público, así que me pueden escribir. Yo soy la doctora Laura Corrales. La publicación está en Buenas Prácticas Judiciales, publicado en la página de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires como Buena Práctica Judicial. La buscan Fuero Penal y ahí salen todas las buenas prácticas y ahí está publicada la nuestra.
nada, está publicada desde el 2012, obviamente nosotros vamos haciéndole, la vamos ayornando, pero bueno, la raíz del trabajo está ahí publicado. Y nada, fue todo una forma de empezar a repensarme también, empezar a trabajar con el protocolo, y fue mi puntapié inicial para capacitarme en todo esto. Ojalá pueda replicarse en otros lados. Ahora estamos viendo que con la ley de víctimas está siendo más o menos replicado lo que hacemos, pero bueno, está bueno. Cualquier duda estoy a su disposición. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No, ustedes. Bueno, una última cuestión que a mí me sorprendió de este contacto que tuve con Laura, porque hace tiempo que no hablaba, es esta diplomatura en investigación social y en fotografía que ella hizo recientemente, porque la cuestión de género obviamente atraviesa un montón de aspectos de nuestra vida, y bueno, principalmente lo estético, ¿no? Esto ya Ramiro lo marcaba a través del anime, ¿no? De Robotech, del video de TikTok, pero bueno, Laura también ha tenido la experiencia de poder hacerlo a través de la fotografía, incluso ha recibido un reconocimiento por un trabajo que capaz nos quiera contar, o nos quiera contar más que nada cómo fueron las motivaciones que la llevaron a poder realizarlo. Quizá podría ser un disparador para que algunos de nosotros también podamos seguir por ese lado. Todo lo que sea el arte y la forma de expresión son buenas canalizarlas. Sí, soy abogada, pero soy fotógrafa también. Hace unos años, este año en época de pandemia, hice la diplomatura en investigación social y fotografía de la Facultad de Filosofía de la UBA. Y sí, mi trabajo está basado en mi linaje femenino y en mi archivo fotográfico familiar como búsqueda de identidad de las mujeres que me precedieron y de mis hijas. Y sí, es un trabajo que lo tengo publicado, después les doy mi Instagram si quieren, pero sí tiene una mirada desde la perspectiva de género, de que las mujeres culturalmente siempre fuimos como las cuidadoras de la historia familiar y del linaje femenino y masculino, ¿sí? Fuimos las creadoras de los álbumes familiares, y también fuimos las que retratábamos, o que fuimos, como siempre y en todas las áreas del conocimiento, invisibilizadas en la historia. Entonces, este trabajo tiene como base la idea de mostrar el legado femenino de mi abuela, que yo heredé su archivo fotográfico, y mostrar a mi mamá y a mí como retratadoras de la imagen. Es decir, eso es, y sí fue reconocido como uno de los mejores, no quiero hacer autorreferencia, pero bueno, fue reconocido como uno de los mejores trabajos finales y fue publicado. Así que sí, creo que como vos mismo decías, repensarnos implica todas las áreas de conocimiento, todas nuestras áreas, en todo, aspecto no solo profesional, personal, y está bueno repensarlo desde todos los lados. Lo último, así que recomiendo, ahora no se está dando, pero para mí fue un antes y un después. Yo participé de los encuentros nacionales de mujeres. Son encuentros que se hacen hace 30 años en todo el país, que son lugares donde las mujeres de manera horizontal nos sentamos y hablamos de nuestras problemáticas, de nuestros mandatos, de las cosas que nos enseñaron y están mal. Y bueno, se hace todos los años, este año se iba a hacer en San Luis, no se pudo hacer, pero es algo que lo recomiendo, y es algo que se está empezando a dar entre los hombres, ¿sí? Estos lugares de repensarse desde la masculinidad también tienen que nacer desde esos espacios, y empezar a problematizar, yo que soy hombre, como decía Ramiro, ¿qué soy? ¿Qué es lo que está bien que me enseñaron? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que aprendí? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Nada, creo que es un trabajo que tenemos que hacer todos, hombres, mujeres, cis, binarios, heterosexuales, no binarios, todos y todas tenemos que hacer esto. Así que, bueno, muchísimas gracias, Laura.
creo que ya estamos, por lo menos para un primer encuentro. Queda mucho para seguir reflexionando y esperamos contar con ustedes nuevamente. Así que agradecemos la participación y la buena predisposición, tanto de María Laura como de Ramiro. Una vez más, la concurrencia de todos, y esperamos que puedan participar en las próximas actividades académicas de nuestro colegio. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan un muy buen día. Gracias a todos y a todas y a todos. Muchas gracias a todos. Chao, muchas gracias. Chao, hasta luego.